Nunca pensé que la primera vez que alguien me llamara Seila sería en medio de una crisis financiera que estaba a punto de aplastar nuestra vida. Nuestra pequeña casa suburbana se sentía inusualmente silenciosa esa noche. El tipo de silencio que te hace oír el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en el pasillo. Me senté en la mesa del comedor mirando una pila de facturas extendidas como un campo de batalla desordenado. Cada sobrellevaba el mismo tono pesado y el aviso de desalojo estaba justo encima como una amenaza esperando atacar. Mi estómago había estado apretado durante semanas, pero algo en ver todos esos papeles bajo la suave lámpara amarilla lo hizo sentir aún más real. Mi esposa, Emily, se acercó con su portátil bajo el brazo. Intentó mantener la voz firme, pero podía oír la tensión escondida detrás de cada respiración. Me dijo que había estado revisando documentos legales que su madre le envió sobre el fallecimiento de mi abuela. Eso solo ya me golpeó fuerte porque mi abuela era la única persona que alguna vez me hizo sentir visto incondicionalmente, incluso si era excéntrica. Pero la voz de Emily se quebró un poco mientras leía de la pantalla. Según el testamento, todo lo que mi abuela poseía se dejaba a su nieta favorita. Eso habría tenido perfecto sentido si tuviéramos una. Excepto que no la teníamos. Solo me teníamos a mí. Emily dejó su portátil a un lado y abrió una vieja caja de zapatos que había sacado del armario antes. Dentro había álbumes de fotos familiares que no había mirado desde que era niño. Los deslizó hacia mí, pasando las páginas llenas de fotos navideñas descoloridas y sonrisas infantiles incómodas. Cada pocas páginas estaba ahí, una nota manuscrita de la abuela debajo de mi foto diciendo cosas como mi pequeña Sela o mi dulce Sela parece una muñeca. Ella siempre había bromeado con que deseaba que yo hubiera nacido niña. De niño, lo ignoré. De adulto, sintiendo el peso de esas palabras ahora, aterrizaba de manera diferente. Emily tocó mi muñeca como intentando estabilizarnos a ambos. Dijo que el abogado esperaría que alguien apareciera como la nieta. Dijo que mi abuela había sido inusualmente terca en su vejez y probablemente lo había dicho así a propósito. Luego miró las facturas, el aviso de desalojo y volvió a mirarme con ojos cansados pero esperanzados de una manera frágil. No estaba presionando, no todavía, pero estaba insinuando que tal vez este extraño camino que mi abuela había trazado era la única oportunidad que teníamos para salvar nuestro hogar. Su voz se suavizó cuando me pidió que lo pensara. No como una broma, no como algo vergonzoso, sino como algo que podría proteger genuinamente todo lo que habíamos construido. Me quedé allí en silencio, mirando mis viejas fotos mientras la palabra Seila parecía hacer eco en la habitación como un recuerdo distante tratando de regresar. Emily no dijo nada más, pero su mano se quedó sobre la mía, cálida y firme, mientras el peso de la elección se asentaba lentamente en mi pecho. Emily esperó hasta la mañana siguiente para volver a mencionarlo. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina en líneas delgadas y pálidas mientras yo estaba sentado con una taza de café a medio terminar. Mi cabeza todavía estaba llena de facturas, plazos y el extraño eco de la letra antigua de la abuela. Emily se sentó con cuidado en la silla frente a mí y habló con esa voz cautelosa que usaba siempre que intentaba no abrumarme. Me dijo que el abogado familiar ya había programado la lectura del testamento para el fin de semana próximo, y todos esperaban que apareciera la nieta favorita de la abuela. Si no lo hacía, la herencia pasaría automáticamente a un primo lejano que apenas conocíamos. Explicó cada detalle lógicamente, como siempre hacía cuando estaba asustada pero intentando mantenerse fuerte. El abogado solo había oído a la abuela hablar de su nieta Seila, nunca del hecho de que Seila no era real. La abuela había insistido en un mensaje final, diciendo que quería que su nieta estuviera presente como señal de respeto. Sin ella, nada podía ser liberado. Emily no estaba siendo dramática. Estaba siendo honesta sobre lo que el abogado buscaría cuando entráramos en esa habitación. Mi pecho se apretó mientras hablaba. Le dije que parecía imposible, incluso absurdo. Era un hombre adulto de casi 30 años que nunca había usado nada más femenino que una peluca de Halloween. La idea de pretender ser alguien que no era me cerraba la garganta. Una parte de mí todavía esperaba que ella riera y dijera que estaba bromeando, pero no lo hizo. Sus ojos se mantuvieron firmes y serios, y eso me asustó más que nada. Suavizó su tono de nuevo y dijo que sabía lo extraño que sonaba, pero también sabía que no teníamos opciones. Nuestra casa, el lugar con el que soñábamos criar una familia algún día, se nos escapaba de las manos. Se acercó y tomó mi mano sobre la mesa. Luego, sin aviso, se levantó y caminó hacia el armario del pasillo. Oí un poco de movimiento silencioso. Luego regresó sosteniendo un vestido negro envuelto cuidadosamente en plástico. Era simple, modesto,
algo apropiado para el luto. Verlo hizo que mi corazón saltara como si el mundo de repente se inclinara. Me dijo que lo había pedido prestado a su hermana, que era aproximadamente de mi altura. Dijo que si lo usaba con los zapatos adecuados, la peluca adecuada, el maquillaje adecuado, podría funcionar. Su voz no era juguetona de una manera mala. Tenía esa urgencia creciente, el tipo que surge cuando alguien está desesperado por evitar que su vida se derrumbe. No me estaba forzando de una manera cruel. Estaba intentando salvarnos. Sentí calor subir bajo mi piel. Dije que no había manera de que alguien lo creyera. Emily se acercó más y apretó suavemente mi hombro. Me dijo que con afeitado corporal, maquillaje, una peluca y el vestido, sería lo suficientemente creíble para una sola aparición. Luego dijo algo que me dejó inmóvil. Me recordó que la abuela siempre describía a Seila como grácil, de voz suave y gentil. Todo lo que teníamos que hacer era honrar esa imagen por una tarde. No esperó a que discutiera. Me llevó al baño con una determinación silenciosa. Abrió el cajón bajo el lavabo y sacó un set de rasuradoras nuevas y gel de afeitar que había comprado semanas atrás. Dijo, si íbamos a hacer esto, necesitaba estar completamente afeitado. Brazos, piernas, pecho, todo. Su voz nunca tembló. La mía sí. Por un largo momento, miré mi reflejo, mi mandíbula sin afeitar, mis ojos cansados, mi cuerpo que no se parecía en nada a lo que se suponía que era Seila. Luego vi a Emily en el espejo detrás de mí, su expresión suave pero suplicante. No manipulando, no burlándose, solo asustada y esperando que yo la ayudara a mantener nuestra vida unida. Finalmente asentí. Dejó salir un aliento que había estado conteniendo por días y se colocó detrás de mí. Me guió hacia la ducha, abrió el agua caliente y comenzó a afeitarme los brazos con trazos lentos y cuidadosos. Sus dedos estabilizaron mi muñeca cuando temblé. Pasó a mis piernas después, tomándose su tiempo mientras el vapor llenaba la habitación. El aire se sentía cálido y pesado, y podía sentir algo cambiar dentro de mí con cada parche de piel suave revelado. No excitación, no vergüenza, solo una extraña mezcla de vulnerabilidad y aceptación. Para cuando enjuagó el último resto de gel de afeitar de mi piel, me sentía más ligero, expuesto y extrañamente consciente de cada centímetro de mi cuerpo. Emily me envolvió una toalla alrededor de la cintura, presionó su frente contra la mía y susurró que este era nuestro primer paso. Dijo que podíamos hacer esto juntos. Por primera vez, le creí. El baño estaba cálido por la ducha, lleno de una suave nube de vapor que hacía que todo pareciera un poco brumoso e irreal. Me paré sobre la alfombra de baño con una toalla alrededor de la cintura, todavía intentando procesar a lo que acababa de acceder. Mi piel se sentía sensible, casi nueva después de la primera ronda de afeitado que Emily había hecho. Ella volvió a entrar en la habitación llevando rasuradoras frescas, una botella de gel de afeitar y un pequeño recortador eléctrico que usaba para sus propias piernas. La forma en que colocó todo sobre el mostrador me hizo sentir como si me estuviera preparando para una transformación silenciosa que nunca vi venir. El tono de Emily había cambiado. Seguía siendo gentil, pero había una nueva firmeza bajo sus palabras. Me dijo que si el abogado y la familia iban a creer que yo era la nieta imaginaria de la abuela, necesitaba lucir completamente suave. Habló de cómo los básicos de transformación travesti siempre empezaban con el aseo corporal. Dijo que la piel limpia ayudaba a que el maquillaje se mezclara mejor y hacía que los vestidos encajaran más naturalmente. Habló con calma, casi como si me estuviera enseñando algo real y práctico en lugar de empujarme hacia una nueva identidad. Me guió de vuelta a la ducha y me entregó la rasuradora. Cuando dudé, se colocó detrás de mí y envolvió sus manos alrededor de las mías para estabilizar la cuchilla. Juntos, trabajamos en las áreas que me había perdido. El agua caliente hacía que el gel espumara contra mi piel, y cada trazo se llevaba otra capa de quien pensaba que era. Seguía diciéndome que fuera despacio, que siguiera la dirección del vello, que enjuagara la cuchilla a menudo. Su voz era firme y concentrada, y me encontré siguiendo cada instrucción sin cuestionar. Cuando terminamos el resto de mis piernas, salí y pasé mi mano por mi espinilla. La suavidad me sorprendió. Mi piel se sentía suave de una manera que nunca había sentido antes, y una extraña corriente me recorrió. No excitación, solo una conciencia aguda de cuán diferente de repente lucía y me sentía. Emily notó la forma en que pausé y me dijo que esto era parte de aceptar el rol, parte de dejar que la transformación se sintiera real. Pasó a mis brazos después, usando el recortador eléctrico para cortar los parches más gruesos antes de dejarme afeitar el resto. El leve zumbido del recortador,
El aire cálido y el vapor suave hicieron que la habitación se sintiera como un pequeño mundo privado donde cada paso importaba. Cuando el último poco de vello cayó, y toqué mi brazo, la misma sorpresa me golpeó de nuevo. Suave, vulnerable, real. Emily limpió el empañado del espejo y me giró suavemente para que pudiera verme. Mis brazos y piernas lucían más delgados, más suaves, no exactamente femeninos, pero mucho más cerca de lo que alguien podría esperar de Seila, la nieta que nunca había sido. Se paró a mi lado y descansó una mano en mi hombro. Su expresión era calmada pero firme, como la de un entrenador antes de enviar a alguien al campo. Dijo que necesitábamos empezar a usar el nombre para que me acostumbrara antes del funeral. Oírla decirlo hizo que mi corazón latiera fuerte. Seila. Tragué, sintiendo el nombre asentarse extrañamente dentro de mi pecho. Era el nombre que la abuela siempre había usado en esos viejos álbumes. El nombre que escribió en su letra cuidadosa, debajo de foto tras foto. El nombre que imaginó para la nieta que quería. Emily dijo que el nombre me ayudaría a cambiar mi mentalidad. Ayudarme a entrar en el rol naturalmente en lugar de luchar contra él. Miré mi reflejo de nuevo, la piel desnuda, los bordes suavizados, la versión desconocida de mí mismo parado envuelto en una toalla. Emily encontró mis ojos en el espejo y dijo silenciosa pero firmemente que Seila necesitaba estar presente para el fin de semana y que nos estábamos quedando sin tiempo. Algo en su tono me hizo enderezarme. No orgulloso, no confiado, solo consciente de que estaba entrando en algo de lo que ya no podía retroceder. Me llamó Seila de nuevo, y aunque se sentía extraño, no la corregí. Emily preparó el dormitorio como un estudio silencioso, cerrando las persianas a medias para que la luz de la tarde entrara suave y uniforme. Extendió todo sobre el tocador en una línea ordenada. Base, palos de contorno, polvo, máscara, un pequeño lápiz de cejas. Nada de eso me resultaba familiar, pero ella manejaba cada ítem con la calma confiada de alguien que tenía un plan. Mi piel, aún recién afeitada, se sentía fresca contra el aire y tiré más fuerte de la toalla alrededor de mi cintura mientras me sentaba frente al espejo. Su voz se mantuvo gentil pero controlada, el mismo tono suave y firme que había usado durante el aseo. Me dijo que si iba a pasar como la nieta imaginaria de la abuela, el maquillaje tenía que ser sutil pero efectivo. Nada dramático, nada llamativo, solo lo suficiente para suavizar los ángulos de mi cara y sacar una forma femenina creíble. Puso un poco de base en el dorso de su mano y explicó cómo calentarla con las yemas de los dedos antes de difuminar. Intenté seguir sus movimientos, pero mi primer intento dejó un parche rayado en mi mejilla. Sonrió suavemente, tomó mi muñeca y guió mi mano en pequeños movimientos circulares. Dijo que el maquillaje era una habilidad, no magia, y que Seila necesitaba aprender rápido. Luego vino el contorno. En el momento en que dibujó 2 líneas tenues bajo mis pómulos, me estremecí, no acostumbrado a que alguien pintara mi cara. Me aseguró que el contorno era solo sombreado, como ajustar una fotografía. Cuando lo intenté yo mismo en el otro lado, coloqué la línea demasiado alta. Emily corrigió gentilmente el ángulo con un toque tan ligero que apenas se sentía como contacto. El espejo mostraba una cara que todavía parecía la mía, pero algo en las sombras suavizadas me hacía lucir menos duro, más neutral, como si los bordes de mí mismo hubieran sido difuminados. La máscara fue más difícil. Parpadeé demasiado, manchó el cepillo y una vez casi me pinché. Emily sostuvo mi barbilla firme y me entrenó a mirar hacia abajo en lugar de directo. Cuando vi las pestañas levantarse y oscurecerse, sentí algo cambiar de nuevo. Algo extraño, no excitación, no incomodidad. Más como ver una versión de mí mismo que no reconocía del todo pero de la que no podía apartar la vista. El modelado de cejas vino al final. Usó un lápiz para rellenar las áreas escasas, suavizando la intensidad de mi ceja natural. Emily se inclinó hacia atrás y me estudió por un momento. Luego arregló unos mechones de cabello con sus dedos y dijo silenciosamente que Seila estaba empezando a aparecer. Oír el nombre en ese momento hizo que mi respiración se detuviera. Se acercó al armario y sacó de nuevo el vestido negro de luto junto con un par de pequeños aretes plateados y un collar simple. Luego me entregó un set de ropa interior femenina negra suave, explicando que las capas base adecuadas ayudaban a que la ropa cayera correctamente. Me cambié lentamente, cada movimiento sintiéndose deliberado y desconocido. La ropa interior encajaba ajustada, y el vestido se deslizó sobre mi piel más suavemente que cualquier cosa que hubiera usado antes. La tela se sentía extraña, casi delicada. Emily se agachó para ajustar el dobladillo y luego sacó un par de tacones negros modestos. Me ayudó a ponérmelos, guiando mi pie gentilmente para que no torciera mi tobillo.
Pararme se sintió como aprender a equilibrarme de nuevo. Mis piernas tambalearon y ella me estabilizó, sus manos cálidas en mis brazos mientras me entrenaba en la postura. Hombros hacia atrás, barbilla ligeramente levantada. Pasos más pequeños, cambios de peso más suaves. Trajo la peluca al final. Cabello castaño suave hasta los hombros con una onda natural. La colocó con cuidado, ajustando la línea del cabello, alisando los mechones con un cepillo. Cuando miré en el espejo, apenas reconocí el reflejo que me devolvía la mirada. Seguía siendo yo, pero suavizado, remodelado, envuelto en ropa y colores que nunca habían pertenecido a mi vida antes de hoy. Emily se colocó detrás de mí de nuevo, sus manos descansando ligeramente en mis hombros. Me dijo que caminara por la habitación. Lo intenté, tambaleando en los tacones, dando pasos demasiado anchos al principio. Ella me corrigió con paciencia silenciosa, guiando mis caderas, ajustando mi postura. Para el tercer intento, me moví más naturalmente. No con gracia, no perfectamente, pero lo suficiente para que Emily asintiera con una pequeña sonrisa orgullosa. Susurró, casi como una verdad que había estado esperando decir. Seila ha llegado. La mañana del funeral se sintió más pesada que el cielo afuera. Una quietud gris y fría colgaba sobre la casa mientras yo estaba parado frente al espejo una última vez. Emily ajustó la peluca castaña suave, alisó el vestido negro de luto y verificó que los pequeños aretes plateados estuvieran parejos en ambos lados. No me llamó por mi nombre real ni una vez. Cada instrucción, cada suave reassurance, cada recordatorio venía con el mismo tono firme. Seila, barbilla arriba. Seila, pasos más pequeños. Seila, respira. Cada vez que decía el nombre, se asentaba más profundo, como si hubiera estado esperando en algún lugar en el fondo de mi vida. Cuando llegamos a la iglesia, mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Emily apretó mi mano gentilmente y susurró que todo estaría bien. En el momento en que entramos, algunos parientes se volvieron hacia nosotros. Mi estómago se retorció, esperando que alguien gritara impostor. Pero en cambio vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. Sonrieron. La tía Caroline se acercó corriendo primero y tomó ambas mis manos, sus ojos húmedos por lágrimas. Dijo que significaba tanto que la nieta de la abuela hubiera aparecido. Me dijo que me parecía tanto a ella en sus días jóvenes. Forcé un tímido asentimiento, intentando hablar suavemente como Emily me había entrenado. El resto de la familia me saludó con la misma aceptación fácil. Y cada vez que alguien me llamaba Seila, algo dentro de mí se apretaba un poco más. Durante el servicio, me senté entre Emily y su hermana, manteniendo mis pasos pequeños y mi postura gentil. Los tacones eran incómodos, pero el dolor me mantenía concentrado. Cuando capté mi reflejo en uno de los marcos de ventana pulidos, apenas me reconocí. Vi a una mujer silenciosa con cabello castaño suave usando un modesto vestido negro, manos dobladas ordenadamente en su regazo. Vi a Seila. Después, nos movimos a una habitación lateral en la casa funeraria donde el abogado había preparado para la lectura del testamento. El ambiente cambió. Todos se callaron, esperando respuestas. El abogado ajustó sus gafas, abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer las declaraciones finales de la abuela. Cuando llegó a la parte sobre la herencia, todas las cabezas se volvieron hacia mí. Toda la propiedad sería liberada a su nieta, Seila, exactamente como Emily había predicho. El abogado incluso referenció una nota manuscrita de mi abuela, insistiendo en que su nieta asistiera a la lectura como muestra de respeto. Mi garganta se apretó. Emily deslizó su mano en la mía discretamente. El abogado me miró con profesionalismo cortés y me pidió que confirmara mi identidad. Mi voz tembló, pero la mantuve suave y femenina como Emily me enseñó. Asentí y me presenté como Seila. Sonrió aprobatoriamente y continuó con las formalidades. Cuando la lectura concluyó, una ola de parientes nos rodeó. Me abrazaron, me agradecieron por honrar a la abuela y hablaron de cómo ella siempre quiso una nieta. El peso emocional de pretender me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me sentí culpable, expuesto, como si estuviera caminando sobre hielo agrietado que podía romperse bajo mí en cualquier segundo. Luego llegó el momento más inesperado. La prima Rachel juntó las manos y dijo que deberíamos reunirnos de nuevo pronto para una foto navideña. Insistió en que sería especial tener a la amada nieta de la abuela en un retrato navideño por primera vez. Varios otros estuvieron de acuerdo instantáneamente, hablando de cómo finalmente tenían a la nieta que la abuela siempre quiso y cuán significativo sería para toda la familia. Mi pecho se apretó tan fuertemente que tuve que sentarme por un segundo. Emily avanzó rápidamente,
poniendo una mano de apoyo en mi espalda. Pude notar que sintió mi pánico, pero sonrió calmadamente a ellos y dijo que revisaríamos nuestro horario. Tan pronto como estuvimos solos en el auto, la máscara cayó. Mis manos temblaban en mi regazo. El funeral, el testamento, los susurros, los abrazos, el nombre, todo se estrelló junto. Y la idea de la foto navideña, eso era más peligroso que cualquier cosa que habíamos planeado. Miré mis brazos suaves, la tela del vestido descansando ligeramente contra mis piernas, los mechones suaves de la peluca rozando mi mejilla. El miedo subió en mi pecho como una ola. Emily alcanzó mi mano de nuevo. Su voz era gentil, pero su expresión era seria. Dijo que esto no había terminado. La familia quería que Seila regresara, y si queríamos que la herencia se liberara sin preguntas, tal vez tendríamos que traerla de vuelta de nuevo. Una tensión real se asentó entre nosotros y el silencioso auto mientras la casa funeraria se desvanecía en el espejo retrovisor. Por primera vez, la realidad de todo lo que habíamos hecho comenzó a sentirse permanente. La casa se sintió diferente el día después del funeral. Más silenciosa, casi expectante, como si estuviera esperando el siguiente paso antes de que cualquiera de nosotros dijera una palabra. Me senté en la mesa de la cocina en una sudadera vieja, intentando sentirme normal de nuevo. Pero mi piel todavía se sentía extraña bajo la tela, suave, expuesta, demasiado consciente de sí misma. Emily se unió a mí con esa misma expresión cuidadosa que había estado usando desde la lectura del testamento, la que significaba que había estado pensando mucho en algo. No dio rodeos. Me dijo directamente que Seila necesitaba regresar para un evento más. El abogado todavía tenía papeleo que finalizar y la familia ya estaba emocionada por el retrato navideño. Si retrocedíamos ahora, podría levantar preguntas. Preguntas significaban demoras. Demoras significaban riesgo. Con la casa colgando de un hilo, no estaba dispuesta a arriesgar nada. Su tono seguía siendo suave, pero la firmeza debajo no dejaba espacio para pretender que esto no era serio. Me recordó cuán convincente había lucido la noche anterior, cuán naturalmente la familia me aceptó, cuán nadie dudó de la existencia de Seila ni por un momento. Lo dijo con orgullo, no con presión. Pero podía notar que necesitaba que oyera la lógica. Cuando explicó su plan para el retrato navideño, sonaba casi organizada, como si hubiera pasado una noche entera elaborando los siguientes pasos. Quería que fuéramos a un estudio profesional para que todo luciera pulido y creíble. Sin atajos, sin errores, solo una perfecta foto navideña que mantendría a la familia satisfecha y protegería la herencia. Antes de que pudiera discutir, se levantó y fue al armario. Cuando regresó, sostenía un modesto vestido rojo navideño con un suave brillo bajo la tela. No era llamativo ni ajustado. Era simple, cálido, algo que usarías en una reunión familiar sin llamar la atención. Lo sostuvo contra mi pecho, inclinando la cabeza como imaginando todo el look terminado. Luego me dijo que había elegido una nueva peluca también. Una con rizos suaves que enmarcaría mi cara más naturalmente en un retrato. Mi estómago se retorció. Sentí vergüenza extenderse a través de mi primero, aguda y caliente. La idea de ponerme otro vestido, de volver a los tacones, de usar maquillaje de nuevo tan pronto. Se sentía abrumador. Pero debajo de la vergüenza había algo que no esperaba. Una atracción curiosa, una extraña conciencia de cómo se había sentido caminar en tacones, oír a la gente llamarme Seila, ver mi reflejo cambiar a alguien que aún no conocía. Luego vino el miedo, ese miedo profundo y frío de que alguien viera a través de mí, que el fotógrafo del estudio notara algo malo en mi postura o voz, que una extraña en el área de espera mirara demasiado tiempo. Mi mano empezó a temblar cuando lo imaginé, y Emily lo notó instantáneamente. Se arrodilló junto a mi silla y tomó mi mano, anclándome. No endulzó la verdad. Dijo que había riesgo, pero también me recordó lo de ayer. Nadie miró dos veces. Nadie cuestionó nada. El disfraz funcionó porque me comprometí con él. Porque lo intenté, porque ella me ayudó en cada paso del camino. Me dijo que haríamos lo mismo de nuevo con este retrato, pero con un look más pulido, un estilo de maquillaje más suave, una peluca más rizada, un calor navideño en lugar de formalidad de luto. No respondí de inmediato. Parte de mí quería huir de toda la idea. Parte de mí se sentía extrañamente atraída a ver si realmente podía lograrlo de nuevo. Y parte de mí odiaba cómo esos sentimientos se mezclaban. Emily apretó mi mano gentilmente, luego levantó el vestido rojo con ambas manos. Dijo que necesitábamos empezar a prepararnos esta noche para que me sintiera cómodo para el fin de semana. Su voz era firme,
cálida, pero enfocada de una manera que me decía que estaba preparada para guiar cada centímetro de esta transformación de nuevo. Finalmente asentí, apenas por encima de un susurro. Su sonrisa no fue triunfante. Fue aliviada y quizás un poco orgullosa, mientras colgaba el vestido rojo en la puerta del armario y extendía de nuevo los pinceles de maquillaje. La habitación se llenó de una certeza silenciosa. Seila aún no había terminado. El día del retrato llegó más rápido de lo que quería. Para la tarde tardía, el aire afuera llevaba esa familiar agudeza invernal, el tipo que hacía que mi piel recién afeitada se sintiera aún más expuesta. Emily me ayudó a vestirme lentamente, capa por capa con instrucciones silenciosas. Primero la suave ropa interior femenina negra que extendió, luego el modesto vestido rojo navideño que descansaba gentilmente contra mis piernas suaves. Rizó la peluca en ondas suaves que rozaban mis hombros y aplicó un maquillaje más ligero y cálido que traía una suavidad gentil a mi cara. Cuando se apartó, me llamó Seila con una confianza que deseaba sentir. Entrar al estudio de fotos se sintió como pisar un escenario para el que no estaba listo. Las luces brillantes arriba, los pisos pulidos, el olor a pino fresco de pequeño árbol navideño en la esquina, todo me hacía demasiado consciente de mí mismo. Emily sostuvo mi brazo ligeramente, guiándome en esos pequeños y cuidadosos pasos que había practicado conmigo. El resto de la familia ya estaba reunido cerca del fondo, vestidos en rojos y cremas coordinados. Cuando me vieron, sus caras se iluminaron con genuina calidez. La tía Caroline me abrazó fuertemente, llamándome su hermosa sobrina. Cada uso del nombre Seila hacía que mi corazón latiera fuerte, tanto tranquilizador como inquietante al mismo tiempo. El fotógrafo, un hombre alegre de unos 30 años, me miró y hizo un pequeño doble take. Por un momento, me congelé, pero luego sonrió. Dijo que los rizos suaves me quedaban bien y que el vestido era perfecto para colores navideños. Su cumplido golpeó con un impacto inesperado. La confusión me recorrió, preguntándome cómo no veía lo que realmente era. O tal vez lo veía y no le importaba. Emily rozó sus dedos contra mi espina, estabilizándome mientras el fotógrafo nos dirigía hacia el fondo. Cuando llegó el momento de posar, Emily se inclinó cerca y susurró instrucciones gentilmente pero firmemente. Mantén los hombros relajados. Inclina la barbilla ligeramente. Suaviza tu sonrisa. Manos juntas en la cintura. Se quedó a mi lado, guiándome como si pudiera sentir cada temblor bajo mi piel. Intenté seguir sus direcciones sin pensar demasiado, concentrándome en respirar lentamente, mezclándome con la familia, convirtiéndome en la presencia silenciosa y grácil que todos creían que era Seila. Destello tras destello mientras el fotógrafo ajustaba ángulos y poses. Sentí ojos sobre mí cada momento. No ojos sospechosos, ojos cálidos. Ojos que me trataban como si perteneciera en esa foto, como si siempre hubiera pertenecido. El peso de esa aceptación se asentó de una manera que no esperaba, tirando de emociones viejas y nuevas juntas hasta que no sabía en qué parte de mí mismo estaba parado. Cuando se tomó la foto final, el fotógrafo anunció que estaría lista en una semana. Un retrato pulido permanente, un registro público de Seila parada con la familia como si siempre hubiera existido. El pensamiento hizo que mi estómago se retorciera, pero algo más se removió también. Una extraña conciencia profunda de cuán fácilmente me había mezclado en ese momento. Mientras caminábamos de vuelta al auto, mis tacones clicando ligeramente en la acera. Emily pasó su brazo por el mío. Esperó hasta que estuvimos dentro, las puertas cerradas, el motor zumbando suavemente antes de hablar. Su voz era gentil pero cierta. La familia amaba a Seila, dijo. Adoraban la idea de la nieta soñada de la abuela y plenamente esperaban que Seila regresara para las fiestas y eventos familiares. Miré mi reflejo en la ventana del auto. Los rizos suaves, el vestido rojo, el maquillaje cuidadoso, la versión de mí mismo que apenas entendía. Mi corazón latía con miedo por cuán profundo había llegado esto. Pero mezclado dentro del miedo había algo más silencioso, algo curioso, algo que me asustaba de una manera diferente. Emily alcanzó y apretó mi mano. Su sonrisa suave pero significativa. Seila no era solo un disfraz anymore. Se había convertido en parte de la historia familiar. Y quisiera o no, se estaba convirtiendo en parte de la mía también. La semana después del retrato se sintió extrañamente silenciosa, como si el mundo hubiera pausado para dejarnos recuperar el aliento. Por primera vez en meses, la casa no se sentía como si se estuviera cerrando sobre nosotros. Emily seguía revisando su correo cada mañana, esperando noticias del abogado. Intenté mantenerme ocupado,
Pero cada vez que captaba mi reflejo en una ventana o pasaba mi mano sobre mi brazo suave, algo dentro de mí se apretaba. Seila se sentía cerca incluso cuando no estaba vestida como ella, como una sombra de mí mismo esperando justo detrás de mi hombro. Tarde el jueves por la tarde, el abogado finalmente llamó. Emily puso el teléfono en altavoz, sus manos temblando ligeramente. Nos felicitó y dijo que todos los documentos estaban aprobados. La herencia estaba siendo oficialmente liberada. Nuestro hogar estaba a salvo. La pesadilla de facturas y desalojo había terminado. Emily cubrió su boca, lágrimas llenando sus ojos mientras el abogado repasaba detalles finales. Cuando la llamada terminó, me jaló a sus brazos con un alivio que podía sentir hasta los huesos. Seguía agradeciéndome, su voz temblando, diciendo que sabía cuánto me había pedido. Dijo que ningún esposo debería tener que cargar ese tipo de incomodidad, ese tipo de miedo solo para proteger a una familia. Me abrazó fuertemente como intentando compensar la tensión de las semanas pasadas con un largo abrazo. La abracé de vuelta, pero algo dentro de mí se sentía inquieto, como un nudo que no se aflojaba como esperaba. Esa noche, después de la cena, me senté en el borde de la cama mientras ella doblaba la ropa. La habitación se sentía cálida y quieta, y no podía escapar del peso de los pensamientos girando dentro de mí. Finalmente hablé, mi voz baja. Le dije que había algo que necesitaba admitir, algo que no entendía completamente yo mismo. Le dije que cuando era Seila, parado en el vestido de luto de la abuela, caminando en tacones, dejando que ella guiara mi postura, sintiendo el maquillaje suavizar los ángulos de mi cara, algo en mí se calmaba. No completamente, pero lo suficiente para que lo notara. Lo suficiente para que no pudiera ignorarlo más. La vergüenza era real. El miedo era real. Pero debajo de esos sentimientos había una quieta sensación de corrección. Una suavidad que no existía en mi vida cotidiana, una gentileza que parecía encajar en algún lugar profundo dentro de mí. Emily no lucía sorprendida. Dejó la camisa que había estado doblando sobre el tocador y se sentó a mi lado. Su mano encontró la mía sin dudar. Me pidió que le contara más en esa voz firme que usaba siempre que quería la verdad sin juicio. Le dije que usar el vestido rojo para la foto navideña se había sentido extrañamente natural una vez que me acomodé en él. Que oír a la gente llamarme Seila no se sentía mal como pensaba que sería. Que hubo momentos en los que olvidé que estaba pretendiendo por completo. Esperaba que estuviera confundida, tal vez incluso abrumada. Pero en cambio, rozó su pulgar sobre mis nudillos y me dijo algo para lo que no estaba preparado. Dijo que Seila no tenía que desaparecer ahora que la herencia estaba asegurada. Dijo, si Seila era una parte de mí, incluso una pequeña parte, entonces podíamos hacer espacio para ella. No había presión, no fuerza, no plan, solo permiso para respirar y ver que se sentía bien. Una ola de emoción me recorrió tan rápido que casi me incliné hacia adelante. El pensamiento de que Seila no tenía que vanishar en el segundo en que su propósito estaba cumplido me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Había alivio en ello, un reconocimiento y una comprensión silenciosa que no sabía que necesitaba. Emily acunó mi mejilla y me miró con ojos suaves y firmes. Dijo que me amaba como era, y que podía amarme como Seila también, si eso era algo hacia lo que mi corazón se inclinaba. Dijo, algunas verdades solo aparecen cuando la vida nos empuja a esquinas extrañas, y tal vez esta era una de ellas. Dejé salir un aliento que había estado conteniendo por semanas. El peso del mes pasado no desapareció, pero cambió, asentándose en un espacio que se sentía menos doloroso, menos confuso. Por primera vez, Seila no era un disfraz, un requisito o una carga. Era una posibilidad, una parte quieta y gentil de mí que había entrado al mundo bajo circunstancias imposibles y de alguna manera encontró un lugar donde se sentía real. Emily descansó su cabeza en mi hombro y la habitación se sintió cálida y segura de nuevo. No porque la crisis hubiera terminado, sino porque algo nuevo había despertado entre nosotros, algo honesto, algo suave. Y en ese momento silencioso, me di cuenta de que Seila no era solo un rol que había interpretado. Era una puerta. Y ahora que se había abierto, no estaba seguro de querer que se cerrara.